la igualdad es una característica inherente al ser humano, ¿no? O debería de ser. Este compa que vive en Polanco, ¿no? Que ha estudiado en los mejores colegios, debería de tener la misma noción o la misma valía, la misma dignidad como persona que el que vive en el municipio más pobre de la Ciudad de México. A eso se refiere la igualdad, porque es más valorado el que habla inglés que el que habla Setzal, por ejemplo. Esta pregunta sobre quién determina cuál más y cuál menos, algo que omití mencionar, es que la interseccionalidad no es una herramienta cuantitativa, sino que hace referencia más bien a una serie de elementos cualitativos. Y esto es bien complicado porque como que tenemos tan incorporado este chip de cuánto, hasta dónde, ¿no? No es que haya una forma más y una forma menos de discriminación, sino que son como experiencias específicas y que las necesidades entonces van a ser mucho más focalizadas. Más que pensar en cuál es más y cuál es menos, hace referencia a esto, ¿no? Y bueno, un poquito más de quién determina, creo que tiene que ver con procesos históricos, ¿no? Y procesos históricos que decantan en elementos culturales, que es bastante complicado. Creo que esto también sirve mucho para entender cómo es que se van generando las cosmovisiones y las valoraciones a nivel social y cultural. No es que se haga como una costumbre de repente de las mujeres van a luchar ahora por sus derechos, sino que más bien son procesos de largo alcance que ahora son mucho más visibles también por las redes sociales, ¿no? Pero justo estos procesos históricos, visibilizarlos me parece que son importantes porque permiten entonces dar cuenta de cómo es que se hacen estos cruces. Pero entonces, ¿nadie los determina? Pienso que no es como una mano divina, ahorita me acordé de mi playerita del ojo. O sea, no es una mano divina, más bien me parece que social y culturalmente se van haciendo estos cruces, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la población, o más bien yo pienso en la población afrodescendiente y la estructura política que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que todos conocemos ahorita el Black Lives Matter, ¿no? Y cómo las consecuencias que hay sobre el racismo en México, en Estados Unidos. Y no es que en México no exista, en México me parece que está todavía más canijo, porque hasta hace muy poco la población afrodescendiente estaba invisibilizada, ¿no? Creo que esto lo hablábamos hace poco. Pero la organización política de esta misma población en un contexto diferente hace que se valore diferente, no sé si me explico. No es que la población afrodescendiente en México tenga las mismas necesidades necesariamente que la población en Estados Unidos, ¿sabes? Porque tal vez allá sí ha habido como un proceso más de visibilización incluso, ¿no? Que en el caso de México no. Y pensemos en las poblaciones indígenas u originarias del país, el proceso es muy diferente a la población nativoamericana del norte, ¿no? Y si nos vamos hacia Canadá es diferente. Entonces, cuando me preguntas quién determina, yo creo que tiene que ver con los contextos históricos, culturales de cada sociedad. Incluso pienso en una característica como la población sexo genérica diversa, ¿no? Pensemos en una persona homosexual, de nuevo que sea de Iztapalapa, ¿no? Y de una colonia menos favorecida de Iztapalapa o de Ciudad Neza, y pensemos de alguien que vive en Angelópolis y que también sea homosexual. Es la misma condición de preferencia sexual, pero las condiciones de vida hacen que se valore diferente. No sé si me explico. Es lo mismo ser una persona homosexual de Iztapalapa que una persona homosexual de Angelópolis. ¿Y eso sería por la interseccionalidad? O sea, ¿no pueden pertenecer al mismo grupo así? Más bien la interseccionalidad creo que lo que hace es permitir ver que aunque tienen características comunes, hay características que no comparten que hace que la vivencia sea diferente. No sé si me explico. Es decir, la interseccionalidad no es una entidad que está monitoreando, sino más bien es una herramienta que nosotras o nosotros como personas podemos emplear para entender estos procesos. Y entonces funcionaría... Pues para entender tal vez que pensemos en política pública, ¿no? Generar una campaña de política pública, tal vez en Angelópolis, sobre diversidad sexual, sea diferente a una campaña implementada en Ciudad Neza. Capaz que en Angelópolis, estoy hablando así a ciegas,
sin conocimiento de causa, pero capaz que la población homosexual en Angelópolis puede ser más aceptada por su nivel de consumo que en Ciudad Neza. Y entonces, ¿para qué serviría la interseccionalidad? Pues para generar una campaña específica. Bueno, quería ver si podemos hablar del caso original, del cual salió este término de interseccionalidad, que estuve viendo un poco, que es efectivamente una mujer afroamericana que va a pedir un trabajo, corrígeme si lo estoy comentando mal, ¿no? Pero va a pedir un trabajo y le niegan ese trabajo. Porque en el lugar donde estaba pidiendo trabajo, contrataban mujeres para ser secretarias y las mujeres que contrataban eran blancas. Y contrataban hombres para hacer trabajos que implicaban fuerza y los hombres eran negros. Entonces cuando ella va a presentar el caso, pues hay un problema legal, ¿no? O sea, le dicen, bueno, esta empresa no está haciendo una discriminación racial porque sí contrata a blancos y sí contrata a negros, ¿no? Contrata a mujeres secretarias blancas y contrata a hombres negros. Y no es un caso de discriminación de género porque la empresa sí contrata a mujeres y sí contrata a hombres, ¿no? Y entonces tu caso, desechado. Básicamente, creo, así como lo estoy contando, así es como lo entendí, ese fue el caso que originó este tema de interseccionalidad. Cuando analizo el caso digo, bueno, la cuestión es que, no, o sea, no sé cómo se llevó a cabo el caso, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pudiendo desmenuzar un poquito más el caso, tal vez sí era una cuestión racial y sí era una cuestión de discriminación de género en ambos casos, ¿sabes? O sea, pudo ser las dos cosas al mismo tiempo sin la necesidad de agregar un término extra, ¿sabes? No sé si me explico. Y entonces, más bien, desde mi punto de vista, lo que se llevó mal a cabo fue el juicio o la aplicación de la ley en ese caso, lo que dejó desamparada a esta persona que estaba alegando un trato injusto, ¿no? Pero no es que se le discriminara de dos formas distintas, porque creo que eso es lo que se le estaba tratando de alegar, ¿no? Que al haber una discriminación racial y haber una discriminación de género, llegaba como choque de decir, pues no sabemos como por dónde ayudarte y se te segrega. Y entonces surge, digamos, este término como para tratar de ayudar a esta persona, pero en realidad era no sé, desde mi punto de vista, una incompetencia de las autoridades. ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que a nivel legal, podemos ver a nivel legal o incluso a nivel de la teoría psicoanalítica, ¿no? A nivel legal, lo que no está escrito no existe. Y a nivel psicológico, lo que no se nombra, pareciera que no existe. Entiendo la inquietud, pero es importante nombrar las cosas, porque nombrarlas les confiere características. En el ejemplo que bien retomas, Crenshaw justo lo que hace es, ok, a ver, el discurso jurídico me dice que no la están discriminando porque hay mujeres, y no la discriminan racialmente porque se contrata a personas afrodescendientes. Pero me parece que la genialidad de Crenshaw es justo decir, bueno, poner una incógnita y decir, bueno, ¿qué tipo de mujeres están contratando? ¿Y qué tipo de hombres afro o personas afro están contratando? ¿Y para qué tareas? Entonces, a mí me parece que parte de la tarea desde las ciencias sociales es nombrar esto que es cotidiano, porque lo omitimos muchas veces. Algunas veces los hombres hemos aprendido a que el acoso es cortejo, y hasta que no le ponemos acoso, no podemos diferenciar hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, muchas mujeres, como diría Friedman, que es una socióloga, sufrían depresión, pero hasta que no se le pone un nombre y no se le pone una serie de características y decimos, bueno, esta depresión que pasa exclusivamente con ciertas mujeres de cierta condición, no podemos visibilizarla, ¿sabes? Yo creo que no es fortuito que las científicas y los científicos sociales se esfuercen tanto como poner nombres, ¿sabes? Porque si bien esto que dices, pues es que esta doble discriminación, ni siquiera es que sea una doble discriminación, es una discriminación. Creo que justo ahí es donde está la bondad del término, es una discriminación específica, ¿no? Es esa laguna que nadie nombraba porque pues no se le discrimina por ser mujer, porque sí hay mujeres. Y no se le discrimina por ser afrodescendiente, porque hay personas afrodescendientes, claro, pero entonces ¿por qué no se le contrata? Claro, o sea,
yo no lo veo más como hacia el individuo, o sea, o a esta persona que no se le contrató, que pudo haber sido por muchas cosas, ¿no? A lo mejor no tenía las habilidades para ser secretaria y a lo mejor no tenía las habilidades para hacer trabajos de fuerza, ¿no? Podemos partir de allí, no lo sé, no he visto el caso. Pero lo que sí puedo decir, y por lo que yo pienso que sería una incompetencia por parte de las autoridades, es reflejar, ¿no? O sea, tienes personas con estas características en este tipo de trabajo, ¿no? Como secretarias tienes solamente mujeres. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a solamente tener mujeres? Y entonces allí se podría hacer una investigación más amplia, ¿no? Ah, pues es que los hombres que vienen puede ser que no les guste ni siquiera, ¿no? O sea, no, los hombres que vienen a buscar trabajo aquí vienen para cargar, ¿no? O sea, vienen para hacer trabajo físico, no vienen a pedirme trabajo. Entonces, meter un hombre a fuerza solamente para tratar de cumplir el que sean 50-50 o 30-70 o el número que a ti te guste de relación de género que haya, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sería hacer una investigación más amplia de por qué no hay la cantidad de hombres y mujeres. Y a lo mejor es un poco más difícil de ver en la cuestión de escritura, ¿no? Y en la cuestión de fuerza, bueno, ¿por qué solamente tienes hombres? Ahorita hablando de cuestión de género, ¿no? Bueno, a lo mejor solamente los hombres están dispuestos a hacer este trabajo, ¿no? A lo mejor las mujeres no están dispuestas a hacer este trabajo o no tienen las habilidades físicas, lo que sea. Y la segunda pregunta es, ¿por qué solamente tienes personas blancas haciendo este trabajo de secretarias y aquí solamente tienes hombres negros? Nunca nadie vino a pedirte trabajo para esta posición que fuera de otra etnia y lo mismo del otro lado, ¿sabes? Por eso yo creo que es más bien, en ese caso en particular, ¿no? Una incompetencia de las autoridades para determinar que esa empresa en particular más bien era racista y que tenía a lo mejor una discriminación de género, más que decir, está discriminando a esta persona desde dos... Que también es cierto, ¿sabes? Pero es verlo desde otro punto de vista. Porque entonces, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Y que también es a donde quiero llegar, ¿no? Te obligo a ti institución, por ejemplo, en una Cámara de Senadores, decir, es que necesita ver ¿y qué número te gusta? Que lo ponga, ¿no? El 38.5%, es una ridícula, es lo que acabo de decir, pero el 39% de mujeres en sus bancas, ¿no? Porque es la ley. Y si no hay mujeres aptas para ese trabajo, y si no hay mujeres que quieran estar en ese trabajo, solamente para llenar los espacios vas a contratar mujeres, y quiero que haya 39% de mujeres, y quiero que haya 5% de negros, y quiero que haya 2% de personas con discapacidad motriz, y quiero que haya 1% de ciegos. Y si no encuentro personas para ese trabajo, ¿sabes? O sea, ahí donde aplica eso, se vuelve como, no sé, como que cuando empiezas a ver a las personas en cuestión de grupos y de segmentaciones, creo que se puede tender a valorizarlas. Creo que es eso, como que las valorizas, tanto lo que hacen como lo que dicen, con respecto a qué grupo pertenecen. Y desde mi punto de vista eso es más racista que... O sea, ese es el principal, esa es la base, digamos, del racismo. ¿Por qué meten mujeres al Senado? A fuerza lo están metiendo, mujeres que son incapaces. Y yo diría, aguas, porque partimos de la idea que todos los que están en el Senado son competentes y capaces. Las personas que van a entender mejor de mecanismos de inclusión para personas con discapacidad no son las personas que no viven con discapacidad. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Dejen sus comentarios Y todas sus dudas.